análisis, comentarios, y ha llegado el momento de los miércoles en los cuales tenemos la mesa de los periodistas. Recuerde que estamos en el 97.7 en la Ciudad de México y el área metropolitana, en Guadalajara en el 700 AM, en Monterrey en el 1540 AM y en otras varias ciudades que nos hacen el honor de reproducir esta emisión. Pero bueno, entremos en materia y les digo que ya estamos puestos aquí con la mesa de los periodistas. Hoy tenemos a Miguel Vadillo, director de Contralínea, que está de regreso luego de 3 miércoles en los que estuvo ausente. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, gracias. Gracias. Está Arturo Cano, reportero de La Jornada. Arturo, gusto. Buenas tardes, Julio. Gracias. Y Héctor Palacio, articulista del Universal y de SDP Noticias. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la oportunidad de hacer mi debut aquí. Eso, así, está muy bien. Bueno, ustedes saben que en estas mesas de periodistas tenemos, pues ustedes ahora sí que en el menú sírvanse como quieran. Antes de entrar al aire se hablaba del asunto, estábamos hablando del asunto de Rosario Robles y bueno, pues parece que hay mucho material por ahí. ¿Quién desea iniciar y en los términos que ustedes deseen? Bueno, antes de que nos empecemos a preocupar, Ajá. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar el asesinato del colega de Guerrero, Rogelio Barragán. Sí. Y el ataque que sufrió hace unas horas un medio en la ciudad de Parral, Chihuahua, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora que venía en camino, leí un comunicado del monitor de Parral en el que anuncia que dejará de cubrir nota policíaca, sí, que no cubrirá ninguna, no importa cuál sea la importancia, que dejan el impreso, e incluso no entiendo muy bien qué quieren decir en el comunicado, pero también dicen que no abordarán ningún sesgo político o algo así. Entonces, bueno, esos dos hechos son mensajes ominosos que caen en un escenario en el que, por desgracia, las agresiones a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, a los defensores del medio ambiente, no han cesado a pesar del cambio de gobierno, a pesar de estos meses que hemos tenido de transformación. Entonces yo nada más quería apuntar ese detalle antes de que nos preocupemos con Rosario. No, bueno, pues es uno de los temas interesantes. Aquí dimos la información de ambos casos y bueno, pues la verdad es que continúa, Miguel, el asunto. Sí, desgraciadamente no ha disminuido la violencia contra la prensa y tengo que decirlo, es mi consideración, tampoco ayuda mucho que el presidente en las mañaneras siga arremetiendo contra medios de comunicación, contra periodistas, más allá de las posiciones ideológicas o de las prácticas acostumbradas tradicionalmente para manejarse con el poder, frente al poder, ante el poder, pero no ayuda mucho esta constante señalamiento contra la prensa, ¿no? La violencia continúa, siguen habiendo asesinatos, acosos, persecuciones, y bueno, pues es parte de lo que está viviendo el país, de esta violencia que está viviendo todo el país, ¿no? El debutante Héctor Palacio. Muy bien, pues yo creo que en efecto hay una inercia que se trae pues de tantos años de que el país se ha ido pues al despeñadero, digamos. Pero también estaría de acuerdo con Miguel en que, y de hecho lo he escrito por allí, que el presidente debiera moderar ya un poco, calmar esa cuestión, aunque él no tenga una responsabilidad directa, digamos, ¿no? Y aunque también él lo maneje como un derecho de réplica, pienso que es mejor que represente a todos. Ya se ha dicho suficiente, no hay que insistir que hay esta prensa que le llama fifí, que tampoco me gusta ese lenguaje, o que tenga ciertas confrontaciones con algunos periodistas en lo particular. Él debe ser el primero en tomar una iniciativa de ese tipo. Me parece que lo he empezado a ver, no estoy seguro, pero habría que verlo y bueno, y esperar que en este cambio que estamos esperando se empiece a ver una mejoría en esos términos de la inseguridad y la violencia, ¿no? ¿Cuál es el clima, Arturo Cano? ¿Cómo ves el clima en general del ejercicio del periodismo en estos momentos que implican pues mucha confusión, reposicionamientos, crisis económicas en los medios de comunicación, una especie de incertidumbre respecto a qué va a suceder? Y no sé, ¿se está haciendo buen periodismo, mal periodismo? ¿Cómo ves este momento, Arturo? Yo creo que se está haciendo el periodismo que se puede en muchas regiones del país. Por desgracia, y como todos sabemos, los colegas asesinados, los colegas que sufren más agresiones, que son desplazados, que se ven obligados a salir de los lugares donde residen, son sobre todo en los estados.
y especialmente en los estados que han sido tocados de manera más grave por la violencia. Ahí es donde están los colegas indefensos, ahí es donde nosotros, los demás periodistas que estamos en el centro, deberíamos dirigir nuestros esfuerzos de solidaridad. No abona a este clima de agresiones en contra de los medios de comunicación, efectivamente, como decía Vadillo, el tono del discurso presidencial que propicia que muchos seguidores del presidente hagan tabla rasa de los medios de comunicación, consideren que toda aquella expresión que cuestione, critique, rebata la palabra presidencial o peor aún la palabra de cualquier funcionario o vocero de la Cuarta Transformación es motivo de condena, de ataque o de señalamientos en el sentido de prensa vendida, chayotera, acomodada al viejo régimen. Si la transformación del país ha sido posible, por supuesto fue gracias a la terquedad, a la larga batalla que dio López Obrador desde el punto de vista electoral, pero también a muchísimos otros factores, entre los que destaca el ejercicio profundo, responsable, acucioso de una prensa que develó la corrupción del poder, que develó pues los grandes males del país, que es su trabajo, ¿no? Miguel, perdón. No. Miguel, ¿se han mejorado los mecanismos de atención, de defensa, de protección de los periodistas durante lo que va de este gobierno federal? No, fíjate que está terrible. El mecanismo sigue con deficiencias brutales. Entendemos que hay menos presupuesto todavía de por sí, el escaso presupuesto que tenía este mecanismo concentrado en gobernación y que tiene ahí participación ciudadana, hasta de colegas periodistas, etcétera, funcionarios. No funciona. Precisamente esta violencia que se ha generado, esta desatención a colegas amenazados en el interior de la República, se da por esto. No hay personas que conozcan del tema manejando este mecanismo. Y con lo que le preguntabas hace un momento, yo creo que el ejercicio periodístico deja mucho que desear, pues, ¿no? O sea, sigue muy ineficiente. La aparición de las redes sociales, la gran actividad de las redes sociales, ha llevado a los medios a tratar de competir en tiempo y de estar al mismo nivel de las redes sociales. Yo ya no leo en la prensa, que es la más acabada en sus trabajos de investigación, prensa escrita. Yo ya no leo las grandes investigaciones, ¿no? Ya a los reporteros les piden 1 o 2 párrafos en las notas y que produzcas no 1 o 2, que produzcas 20 notas, ¿no? Al día. Está cambiando este modelo, pero para mal, Julio. Porque si algo debe de caracterizar al periodismo es la investigación de las cosas que están ocultas, de las cosas que estén mal hechas desde el poder. Ahora ha tocado, llevamos 8 meses del actual gobierno y debe de estar sujeto al escrutinio de la prensa, por supuesto también, y ahora estamos concentrados en toda esta corrupción de sexenios pasados, que está bien también, y contrario a lo que diga el presidente de punto final, vamos a ocuparnos de lo nuevo, que esta es como política, fíjate que no la entendía, me parece inclusive bien, pero la prensa no tenemos por qué callar o por qué no seguir investigando y denunciando a todos estos funcionarios corruptos del pasado, y que algunos siguen vigentes en el presente, hay incrustados en el gabinete actual todavía, algunos de ellos. Entonces la prensa debe de seguir buscando este trabajo, haciendo este trabajo de investigación, ¿no? Pues yo creo que en realidad, creo lo contrario, creo que se está haciendo, si no quizá periodismo de investigación profunda que requiere un tiempo, sí lo vemos en los casos de las conferencias matutinas, como hay denuncias de reporteros. Hoy se vio el caso de un personaje que fue denunciado y toma nota no solo el presidente, sino los encargados, los responsables. Ahora, a mí me ha parecido siempre que ha habido una estrategia no de dejar impune todo la corrupción que ha habido en el país, sino una estrategia por un lado política del presidente,
de no echarse él a cuestas esa parte. Y recuerdo un encuentro que tú tuviste con Lorenzo Meyer y Carmen Aristegui, en el que te reclamaba un poco el profesor Meyer el hecho de que se le exigiera al presidente una posición frontal frente a expresidentes. Porque eso ya es confrontar el máximo poder, es decir, Salinas de Gortari y eso. Pero por otro lado, me pareció que había un entendimiento tácito con el fiscal, Gertz Manero, que ya es un acuerdo político anterior, y aunque no haya llamadas telefónicas del uno al otro como se ha sostenido, se ha ido avanzando lentamente, quizá para quienes querían mayor celeridad en el proceso de ir denunciando los casos, y se está tomando nota, y yo creo que por eso hoy mismo estamos hablando de dos casos en particular, el de Rosario Robles y el de Emilio Lozoya. En algunos casos ya venía de anticipación las denuncias, pero bien dijo también el presidente, bueno, yo no voy a impulsar esto, pero cuando haya denuncia se va a proceder. Entonces, claro, hay un descargo político que en todo caso le endosa a la Fiscalía, ¿no? La responsabilidad ya práctica, pragmática de llevar a cabo estos procedimientos. Rosario Robles, Arturo Cano, Rosario Robles como personaje, pues casi cantadito, como que era casi obligado que este gobierno le entrara a un segundo round contra Rosario Robles. Sí, si en esta mesa estamos hablando de Rosario Robles, conviene la anotación, es justo por una investigación periodística. Uh-huh. Sí, yo creo que el caso de Rosario Robles es peculiar por la relación que en el pasado tuvo con el actual presidente de la República, porque hubo ahí un desencuentro en el año 2005, una ruptura, y bueno, por todo lo que siguió en la trayectoria de Rosario, una mujer que era apodada en el CCH la hormiga atómica, que estudió en la Facultad de Economía, que se hizo sindicalista, que fue dirigente del STUNAM, que era feminista, que se especializó en estudios rurales, que llegó a dirigente del Partido de la Revolución Democrática y que un día descubrió que tenía la posibilidad de ser presidente, de ser presidenciable, y perdió rumbo. Creo que pensé que ibas a decir hasta que un día se enamoró. Yo también. Pensé que íbamos a hablar ya de se enamoró de la posibilidad de tener el poder, ¿no? O de tener más del dinero, más poder, ¿no? Sí, del dinero y el poder. Yo he hablado en estas horas con algunos de sus cercanos, me decían que ella estaba muy tranquila antes de que se diera a conocer esta noticia, que había recibido varios mensajes del presidente que la tranquilizaban y que incluso había platicado con el fiscal Gertz, ¿no? Pues su tranquilidad se basaba en lo que ella en lo que ha insistido una y otra vez. Yo no firmé nada, no tengo bienes nuevos, y pueden por lo general buscar, ¿no? se victimiza ella, ¿no? Se tiende a decir que se ha violado sus derechos, el debido proceso. En las dos ocasiones que ha habido ha sido el mismo mecanismo, ¿no? Por eso le da seguridad quizás el sentirse así, ¿no? Sí, yo tuve la posibilidad de platicar con algunos exfuncionarios sobre la pasada administración. Cuando sale a la luz toda la investigación esta de que la auditoría la da a conocer primero y después un medio de comunicación investiga las empresas fantasmas, todo lo de la estafa maestra famosa, que la ubica y la centra perfectamente. Le abrieron un expediente en función pública, se lo abrió la exsecretaria Arely Gómez, y Arely Gómez empezó a recibir presiones de ella, por supuesto, de que pues era una mujer honesta, que no tendrían por qué perseguirla, investigarla, pero de quien recibía más presión, esta secretaria de la función pública, era del secretario de Gobernación Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong. Él llamaba de manera directa a función pública para defender a Rosario Robles y pedir que se cerraran los expedientes, las investigaciones. Es decir, Arely traía mucha presión de Los Pinos, de Gobernación, de la propia Rosario Robles, ¿no? Y si recordamos, yo platiqué con la gente de MID, que es otro personaje que podría ser llamado a declarar como testigo, y si no, hasta como indiciado, porque él hereda
en Sede Sol todos los casos de corrupción que se habían cometido ahí, y no hace nada absolutamente. Él podría ser indiciado por omisión y complicidad con Rosario Robles, pero él ordena la auditoría, y por una sencilla razón: cuando llega Meade a Sede Sol, que sale Rosario Robles, llega a la oficina del secretario para ocuparla, y estaba vacía la oficina. Rosario Robles había sacado escritorio, muebles, sillas, mesa, sillones, le vació la oficina. Estaba muy enojada Rosario porque el presidente la había movido. Y este hombre, Meade, llega y nada más se sonrió y le dijo a las personas que iban con él, sus colaboradores: abran el expediente, quiero auditorías en todos los asuntos de Rosario Robles. Es decir, Meade tiene la información de toda la corruptela cometida por Rosario Robles en Sede Sol. Pero además, al asumir la secretaría, pues tendría que dar la información de lo que él encontró, y nunca en el sexenio pasado él tomó alguna acción legal en ese sentido. Es decir, es omiso y cómplice de Rosario Robles. Pues mira, yo quisiera decir algo antes de lo muy particular, lo que significó Rosario Robles como símbolo, lo ya llamo así, de la desilusión y la corrupción de la izquierda. Sí. Porque había en ella, como escribiste tú también en tu columna, pues digamos hasta una esperanza, una perspectiva cuando ella sucedió, por su trayectoria sí, pero cuando sucedió a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero cuando sucede el escándalo de Carlos Ahumada, y que luego se le van anexando los de Bejarano, Imas, etcétera, esa izquierda que tenía puestas las esperanzas en ella, y no solo en ella, ella como símbolo de todo un movimiento, empezó a desbaratarse, a sentir que perdía posibilidades, lo cual se confirmaría con el fraude de 2006. Ya pensó esa izquierda electoral que no habría posibilidades de regresar. Estaba perdida, rendida, y se vio con Calderón, sus políticas, y luego Peña, que no habría posibilidades. Lo que hizo posible ese cambio del cual estamos hablando, para que ese cambio se haga responsable de las cosas que tiene que ser, como el caso de llevar a la justicia a los responsables de corrupción, lo que hizo posible esto fue, sí, por un lado, el empecinamiento de una persona, que hoy es presidente, pero de la sociedad, de muchos de la izquierda que no cejaron en su empeño de proseguir, y naturalmente el trabajo que hizo el PRI y el PAN, el PRIAN, en el sentido de minar la sociedad mexicana. O sea, fue un conjunto de cosas. Ese cambio no se debe a un hombre. Entonces solamente ese hombre debe hacer caso, debe poner atención a las demandas de la sociedad de justicia, ¿no? Yo creo que así decimos. Rosario Robles traicionó a todos sus amigos de la juventud y su propia historia, de eso no hay duda, ¿no? Y ya desde hace unos años se comenzó a identificar o a verse muy cerca de Carlos Salinas y luego de Peña Nieto. Hace apenas un par de meses su hija Mariana acaba de ingresar al Consejo Político Nacional del PRI. Y fue dirigente del PRI en la Ciudad de México. Además de que fue aquí dirigente, ¿no? Uh-huh. En el caso de Rosario, además de lo que sabemos de los recursos millonarios que involucra la llamada estafa maestra, yo creo que no hay que perder de vista a los colaboradores de Rosario, a los que la llevaron o la acompañaron desde mucho tiempo atrás, desde que era dirigente del PRD, particularmente el caso de Emilio Cebadúa, ¿no? Que era el oficial mayor, el operador financiero, un personaje que de consejero del IFE, uh-huh, de aquel viejo IFE, pasó un tiempo a colaborador muy cercano del Bester Gordillo. Sí, presidía la Fundación Cente para la Cultura del Maestro Mexicano, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y después, pues, resultó muy habilidoso, según cuenta gente del propio entorno de Rosario, para hacer estas trampas, estos artilugios con presupuestales y derivar recursos, quién sabe dónde, a campañas políticas, suponemos, entendemos. Todos, de ahí podría venir la defensa de quien buscaba en aquel momento la candidatura presidencial del PRI, de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora jefe de la bancada de la Selfie en el Senado de la República. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí estarán todos esos personajes en los próximos. Ramón Sosa Montes, guerrerense, que también acompañó en todo este proceso a Rosario Robles, que fue diputado de izquierda. Y que ahora se ha visto muy cerca, me cuentan, de la alcaldesa Naucalpan.
que es de Morena. Bueno, es de Morena. En Naucalpan Camuflajeada. es Patricia Durán Reveles, de la familia Durán, que Panista. siempre han sido los controladores Panistas del de PAN toda la ahí de vida. toda la vida. Claro. Y el secretario general del Ayuntamiento de Naucalpan es Es nada menos que Manuel Manuel Espino. Espino, claro. Funcionario de expresidente. gobernación, Reveles también, ¿no? Sí, uno de ¿no? ellos. Es que son como Sí, cuatro sí, sí. hermanos que han ocupado diputaciones, senadurías, presidencias municipales. Y entonces Morena es un decir. Y entonces ves, por ejemplo, en la mañanera que el presidente López Obrador anuncia que va a entregar un enorme predio para que se haga una universidad en Naucalpan. Y dices, bueno, ¿y por qué en Naucalpan? Bueno, porque hay un pacto político con este grupo Ruta 5, creo que se llamó o se llama, que encabeza Manuel Espino, que es quien está como segundo de a bordo, como secretario de gobierno, pero manejando las cosas allí en Naucalpan. Se hubiera hecho mejor un parque, ¿no? Pues sí, o sea, No, me parece que no importa que sea panista, que sea priista, una universidad es bienvenida Sí, donde siempre, sea, ¿eh? No, sí. no me parece que sí. tampoco ahí haya... El punto es ver el por acuerdo qué se político, cede, ¿no? por qué se cede un terreno así a un municipio específico. Pero claro, es positivo que haya universidades y que haya centros de que estudio. es lo que más se necesita. De esto que decías de Rosario Robles, acá el punto, estás escuchando al abogado, ¿no? El discurso del abogado, que si el debido proceso, y tiene razón en que no te debe haberse publicado la información, filtrarse, ahí sigue habiendo problemas y lo sabrá toda la vida. Es parte de la dinámica, darse a conocer los casos judiciales, ¿no? Mal o bien, pero se dan a conocer. Pero en este caso acá el punto es, ¿en qué consiste la defensa de Rosario Robles, ¿no? En toda esta exposición que hace el abogado cada que lo entrevistan, es, uno, ella no firmó Así y ella es. no autorizó. Pero hoy leyendo, me parece que fue Reforma, no me acuerdo qué diario es, salió que hay un testigo cercano del equipo que ya está declarando en contra de Rosario Robles. Testigo colaborador, no sé cuál es la figura legal, pero ya hay alguien que está declarando. Esto es clave si es que realmente es alguien cercano y alguien a quien ella misma le haya dado instrucciones para cometer algún ilícito. De lo contrario, es un pleito legal nada fácil, porque ella también han sostenido, y lo dijo públicamente, de que ella no es responsable de lo que son sus colaboradores. Cada uno tiene una responsabilidad. Ella no firmó los contratos, ella no los autorizó, dice, no los ordenó tampoco, ¿no? Aunque sepamos que por supuesto no podía hacerse una cosa como esta sin el conocimiento de la señora, pero legalmente habrá que tener pruebas, o tendrán que aportar las pruebas la fiscalía para poderla procesar. Lo que sí que en este momento ya citarla como indiciada por este fraude monumental multimillonario, pues suena muy interesante por lo que se pueda venir, y sobre todo, como decía, de los colaboradores más cercanos. Algunos también están temblando porque ellos sí firmaron, pero porque les dieron la instrucción y la orden. Y normalmente se trata de funcionarios menores, desgraciadamente, ¿no? Así es. Sí, que es la defensa jurídica de Rosario Robles es casi asumirse como decir, Rosario, fui un florero. O sea, Rosario Florero, porque ella solo vio pasar la corrupción, vio todo lo que sucedía, y ella como florero no tuvo ninguna El responsabilidad. presidente dijo, ya dijo de Rosario en otro momento, ella es un chivo expiatorio, ¿no? Bueno, pues esperemos que el fiscal Gertz Manero no piense lo mismo, ¿no? O sea que le pasó de Rosario Florero a Mid Florero. Pues Que sí, tampoco es vio nada. colección de floreros, nadie vio nada. Y el asunto también está en ver exactamente cuál va a ser la dimensión del procesamiento, porque si es solamente por este asunto de uso indebido de funciones públicas, pues el castigo va a ser menor, infinitamente menor, respecto a todo lo que está planteando. Ojalá sea el primer paso que dé luego camino a otro tipo de señalamientos. Sí. Pero si esto fuera, es que Héctor Palacio, además de ser comentarista y articulista, a quien leo yo con frecuencia en el Universal y en SDP Noticias, es además especialista en asuntos musicales, el mismo intérprete. Toda esta etapa que estamos viviendo, ¿a qué ópera, a qué obra musical te semeja? Pues fíjate, qué curioso, yo estaba pensando en eso. Si me pregunta Julio, le voy a decir, mira, que por qué no componen una ópera que se llame El astillero encabronado. Y se la pediríamos aquí, no sé si conocen esta ópera de Gabriela Ortiz, basada en la Camelia la Tejana. Una música realmente estupenda. Fue llevada hace como 4 años a escena y muy bien podría, creo, en ese momento, esa ópera me parecería adecuada, se tendría que componer y llevar a escena, ¿no? Pero claro. ya que está la obra de teatro, sí, pues.
sería algo así como, era Emilio Lozoya y Rosario La Tejana. Tejana. con Me Canso Ganso, ya estaba. Sí, y ahí nos la aventamos con todo eso. Pero bueno, pues son algunos de los asuntos que tenemos aquí en lo que va caminando. Arturo Cano, ¿cómo viste lo de Tabasco, esta modificación al Código Penal para establecer castigo incrementado a los actos de extorsión y que otros, entre los cuales yo me incluyo, lo vemos como una maniobra que limita la capacidad de expresión de protesta social y que pareciera tener dedicatoria para garantizar la construcción de obras como Dos Bocas? Pero, ¿cuál es tu visión, Arturo? Pues yo creo que hizo un excelente resumen el día de hoy en la jornada Antonio Helguera. Sí. Que dibuja una refinería en el fondo y al frente un letrero que dice refinería Dos Garrotes. Yo no sé si interpretar esta iniciativa del gobernador Adán Augusto como un afán de complacer al presidente, o si hay un acuerdo o una preocupación real en lo más alto del poder sobre las posibilidades de que sus propios paisanos lleguen a estorbar, a protestar en contra de una obra que es emblemática o que el presidente quiere emblemática de su sexenio. Pero veo que incluso en el seno de Morena o de la coalición gobernante hay muchas voces que han visto con preocupación esta decisión del Congreso del Estado de Tabasco, y que han afirmado que no es el espíritu del movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia. Era, por otro lado, me parece algo innecesario, porque posibles conductas delictivas como las que se señalan ahí, pues ya estaban en el Código Penal y no era necesario llevarlas a esos terrenos. Ahora, no sé si ya se publicó la versión definitiva, porque luego ahí era, me parece que el día de hoy, ¿no? Sí, que se publicaba ya en el diario oficial para ver en qué términos quedó, porque hubo algunas modificaciones. Modificación a un artículo. A un artículo que era de los más polémicos, ¿no? Entonces, yo creo que la historia de López Obrador, su legitimidad, el hecho de que su legitimidad democrática obtenida en las urnas y el hecho de que esta obra que quiere emblemática de su gobierno se vaya a hacer en el estado de donde él es originario, en mi agua, como dice el presidente para referirse a su tierra, pues es absolutamente innecesario, ¿no? Uno pensaría que con la aplanadora que es Morena, especialmente en entidades como Tabasco, pues no sería necesaria una acción así. Pero bueno, pues quizá el gobernador Adán Augusto conoce mejor a sus paisanos. Miguel Vadillo. Sí, yo tampoco me gusta, por supuesto, y me parece que es atentatoria a los artículos 6 y 9 constitucionales, libertad de expresión y libertad de asociación, de reunión, esta ley, ¿no? Por supuesto que hay acuerdo de gobernador-presidencia, el mismo presidente en las mañaneras ha defendido esta posición. Y yo no sé yo también tengo mis dudas, cuál es tanto el temor, ¿no? El estado de donde es originario, en donde Morena efectivamente controla totalmente, ¿cuántos ciudadanos ahí podrían protestar realmente? Podrían manifestarse contra la refinería, pero también está siendo el foco de atención de la oposición, por ser uno de las obras emblemáticas, o la más emblemática tal vez, para el rescate de petróleos mexicanos, ¿no? Y entonces están cubriendo cualquier ángulo posible en este momento con esta nueva ley, con estas modificaciones legales. Pero no, yo soy partidario, que también creo, como lo decía, de que es innecesario, ¿no? No estoy de acuerdo. Héctor Palacio. Pues yo tengo que decir que también soy de mi tierra y de mi agua, soy tabasqueño de nacimiento, entonces me vine aquí a estudiar a la universidad, y sí, me extraña un poco esta ley por esta razón. Usualmente allá se protesta, toda mi familia vive allá, por cuestiones de salud, porque falta de pago a los profesores, policías han protestado, todo en relación a pagos o falta de servicios. Quizás salvo las luchas que estableció López Obrador
cuando el éxodo por la democracia, contra Madrazo, no ha habido otro tipo de manifestaciones sociales en contra del poder. Y vaya que ha habido motivos, ¿no? Por eso me extraña que si no hay este tipo de movimientos, ¿por qué se hace una ley así? Debo decir, por otro lado, que sí yo viví la experiencia de que cuando se abren carreteras para abrir pozos, explorar pozos, muchas veces tienen que afectar propietarios y se les da una indemnización usualmente. Te digo porque en las tierras de mi abuelo eso pasó. Entonces no siempre están de acuerdo los propietarios. Y no sé si se les da una indemnización de una vez y para siempre o se les tiene que estar dando de vez en cuando, periódicamente. Esa es una parte. Por otro lado también, y era parte de las protestas de López Obrador cuando el garrotazo, es que a los ejidatarios, como el petróleo se derrama y sí pudre las aguas y las cosechas, les dan, ya les decía que les dan materiales de alambre de púas, les dan cosas así, ¿no? Como para compensar. Pero yo lo que pienso es que hace falta transparencia en ese tipo de cosas. Creo que la ley sí pudiera estar dirigida a quienes bloquean los accesos a Pemex, puede ser, pero como ustedes bien han dicho, tal vez no sea necesario una ley y hacer todo un escándalo, ¿no? Porque por un lado, como dice Miguel, no va a haber protesta, no hay cuánta gente le puede hacer ruido, por un lado, y por otro lado, hay una ley para castigar las extorsiones. Sí es extraño, me parece extraño esta ley, ¿no? Y continuando con esta saga musical, ajá, de Emilio Lozoya, ¿qué les parece si dejamos el asunto de Emilio Lozoya, de este personaje Carrera Panizo, que ha sido, sin mencionar su nombre, pero que ha salido ahí mencionado con castigos verdaderamente interesantes? Pero vamos a dejarlo esto para después de una pausa comercial que necesitamos hacer y ya volvemos. Aquí 97.7 y viera usted que las discusiones se ponen sabrosas aquí en estos espacios de corte comercial, porque estamos aquí analizando qué temas, con qué temas podemos seguir, pero usted sabe que en esta mesa de los periodistas quienes mandan son ellos, y ellos dicen y definen el tema y lo que quieren decir y hablar, así es que pues digan ustedes con qué le seguimos.
con la lista de los imputados, prófugos, perseguidos del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Que ya van viento en popa para formar un equipo de fútbol. 6 dijeron que son, ¿o cuántos 6, van? pero pues les faltó el secretario de Comunicaciones y Transportes. Claro, ¿no? Ruiz Esparza. Es que se anda filmando de doble de Richard Gere. Muy señalado. Ese es un punto que a mí me interesaba tocar, es, ¿se quedará todo esto en el clásico ajuste de cuentas sexenal o la 4T nos llevará más allá en el combate a la corrupción? ¿Qué tipo de señales estamos viendo ahí? Porque por un lado están los señalados del gobierno anterior por esos grandes casos de corrupción, pero también en su corta vida en el poder, la 4T ya tiene al menos pues un destituido, el delegado de Jalisco, y una investigación abierta contra un importante aliado en el estado de Hidalgo, que es el Grupo Universidad. ¿No? No hay que olvidar que en Hidalgo, de los 17 diputados locales, 8 son del Grupo Universidad, dirigido por Gerardo Sosa Castellani, que ahí hay una investigación a un aliado del presidente, alguien que jugó un papel crucial en una entidad donde nunca ha habido alternancia. Bueno, entonces hay señales de que quizá estos casos estén bien armados, bien documentados, que estos personajes serán llevados ante la justicia y que no estaremos frente al típico o ya el acostumbrado ajuste de cuentas de cada sexenio, ¿no? Que ya casi era un ritual, ¿no? Llega un nuevo presidente y va a meter a la cárcel a una figura del anterior régimen, pero hasta ahí llegaba la lucha contra la corrupción. No sé cómo la ven ustedes. Bueno, esto es distinto, ¿no? Antes era una tapadera el gobierno entrante del gobierno saliente, ¿no? No importaba, fíjense, no importaba que fuera PAN o PRI, se comportaban exactamente igual. El PAN lo hizo con Fox cuando asume el poder con el gobierno de Zedillo, y lo hace también Peña Nieto con el gobierno de Calderón. Ahora, bueno, el presidente ha hablado de un punto final, pero vemos que ese punto final era un poco para tranquilizar las aguas, pero las investigaciones van. Yo sí creo, además son investigaciones, si se dan cuenta, todas habían sido señaladas ya en la prensa en años anteriores. Muchas de ellas tenían procesos que era más para encubrir y para desahogar, y que ya no se volvieran a investigar, que se abrían para cerrarse inmediatamente. Ahí está el asunto de las cuentas, de las cuentas de Juan Collado en Andorra, ¿no? Que es 120 millones de euros, que abrió una investigación la autoridad española, y la autoridad mexicana, el PGR concretamente, no aportó las evidencias y el caso lo tuvieron que cerrar y abandonar. Ahora están diciendo que, bueno, pues ya con un nuevo gobierno compartan la información. Ahora que Juan Collado está preso, etcétera, etcétera, y que Juan Collado no es tanto como el abogado privado, ¿no? Juan Collado parte de un grupo del poder, que además el presidente permanentemente se refiere a él como la mafia del poder. Es decir, yo sí creo que esta vez vamos a ver funcionarios encarcelados, no sé si todos, porque ahí pues la parte legal va a contar mucho. También un poder judicial preocupado porque ya no puede también estar solventando vía corrupción todos estos casos de los políticos y de los empresarios, ¿no? Por este acuerdo que hay del presidente de la Corte con el presidente de la República, ¿no? De evitar la corrupción del poder judicial, que es lo que dañaba finalmente todos los casos y todos los procesos legales, en combinación con la PGR, ¿no? Esta colusión que había. Pero me parece que esta vez puede llegar a buen término varias de las investigaciones. Y yo, como Arturo, también creo que un candidato, o dos candidatos, yo diría dos candidatos que faltan en esta lista, es el exsecretario de Comunicaciones y Transportes y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Yo creo que viene próximamente. Héctor Palacio, ¿nos quedaremos en puros solistas? ¿Habrá orquesta de cámara? ¿Tendremos sinfonía en la cárcel? Esperemos formar una orquesta sinfónica en la cárcel, ¿no? En la cárcel. Sí, bueno, hay bastantes elementos. Pero sí crees que pueda... Pues yo creo que preguntaba Arturo un poco para qué está la 4T en relación a la corrupción. Y creo que, como dije hace rato, si Rosario Robles es el símbolo, la encarnación de la desilusión y de la corrupción de la izquierda,
Emilio Lozoya sería, por ejemplo, el símbolo de la corrupción y de la decadencia de un régimen. Y que ya lo sabíamos desde que estaba junto a Peña al principio del sexenio y cuando lo nombra director de Pemex, ya se empezaba a saber información de todos sus antecedentes, de dónde había trabajado, etcétera, cuestión que se confirmó cuando ya salió lo de Odebrecht, ¿no? Entonces, digamos que la 4T tendría que estar para crear esta orquesta y coros dentro de las cárceles, pero no como se decía, como una cuestión de venganza de un gobierno a otro, sino como un cambio estructural hacia el futuro de lo que queremos como gobierno y Estado mexicano. Es decir, que ahora sí haya procesos y castigos ejemplares a tope de donde tope, es decir, hasta el nivel más alto que se pueda llegar, siempre y cuando haya pues la demostración de las responsabilidades. Y yo creo que sí se puede. Yo esperaría al menos, ¿no?, que así fuera, que no nada más fuera una... Y es una llamada de atención abrirle proceso a los exsecretarios de Estado, hacia los nuevos secretarios, ¿no? Claro. Que además los ha amenazado, digo, no es que los haya amenazado, les ha advertido, ¿no? Si alguien del actual gabinete comete alguna falta, algún ilícito, va a ser procesado. No habrá impunidad del nuevo gobierno. Sí, porque el punto, entonces es más, es muy emblemático que ahora sean varios secretarios de Estado que estén en puerta, ¿no? Claro. Significaría que si agarra alguno de los actuales, bueno, no debemos de dudar de que lo va a meter preso, ¿no? Sí, porque y está bien, pues, ¿no? Esa impunidad transeccional y en la que no importaban los colores de la alternancia, puede haberse acabado, pero era un factor que daba cierta estabilidad al nuevo gobierno, ¿no? O sea, te protejo, ya no te hago ruido. ¿Qué nos dice el presidente cuando ayer en la mañanera por ahí suelta una frase que dice no hay ni asomo de inestabilidad política? Nos está diciendo que la ve, que ve que estos grupos que son no sé si llamarles como el presidente mafia del poder, pero que pues, han estado muchos años ahí. Que tienen poder, que tienen mucho poder económico, que tuvieron el poder político. Digamos, Emilio Lozoya es un cachorro, hijo de un cachorro de la revolución, claro, ¿no? O sea, claro. pues, ya es la tercera generación de empoderados. De cachorrismo. Pero cuando tú ves a una oposición encabezada por dos expresidentes panistas como Vicente Fox y Felipe Calderón, y que su ámbito de acción es Twitter, a mí me da risa esta oposición. Puede ser para eso las cachetadas, pero los empresarios que estuvieron detrás de él, los que están ahora detrás de algunos esfuerzos partidistas, No, y empresarios poderosos como el minero ¿no? Sí, claro, pues hay empresarios, pero todos están más preocupados por proteger su negocio, Eso me queda claro. Me parece que la ruptura a la que ha llegado el presidente, o lo que está haciendo, se ha puesto en orden al sector empresarial, no se diga a los políticos del pasado, al grupo priista, que digamos, sobre todo sigue siendo el más fuerte de los grupos políticos del país por todo lo que encierra. Y aquí yo nada más pensaría que habría que tener una mayor seguridad del presidente de la República, porque son demasiados intereses y de mucho dinero, como fue lo del nuevo aeropuerto, lo del aeropuerto de Texcoco. Sí, yo creo que esto del punto final tiene también su punto final, es decir, como ya habíamos dicho hace rato, que hay un acuerdo tácito con la Fiscalía para proceder. Creo que, es decir, no es conmigo, es con el fiscal, dice el presidente. Entonces, en la medida en que haya demanda, se va a proceder. No es que no se vaya a proceder, no va a haber impunidad. Y en esa medida se está abriendo la puerta, como bien dices, a que se avance con el pasado, pero sobre todo se dé ejemplo con el presente y obviamente lo que implica para el futuro. El fiscal es un hombre serio, obstinado, claro, ¿no? Que también le gusta romper las cosas, es decir, ir frontal sobre los hechos. Sí, perdón, entonces porque sí me gustaría hablar de esto que comentábamos hace rato, del golpe blando que estaban difundiendo recientemente. ¿Qué piensan ustedes? Que yo no lo veo y tampoco veo, como han dicho, polarización. ¿Por qué? Porque es un sector mínimo, ya lo hemos visto en las marchas que han convocado, no solo por la legitimidad
original en las urnas del presidente, sino cómo ha ido avanzando, y a pesar de que pueda bajar en su índice de aprobación por esto y aquellas cuestiones, digamos, está muy sólido. Entonces, ¿de dónde vendría este golpe blando que hasta el propio Fisgón lo ve como... Hace poco el sociólogo portugués Boaventura de Sousa publicó un artículo en el que, en referencia a la izquierda brasileña, pues puesto a Lula y al caso incluso tal vez de Ecuador, dice: el gran error de la izquierda fue engolosinarse con el gobierno y no conquistar el poder económico ni social. Pues, ¿no? O sea, llegar al gobierno no es llegar al poder, es básicamente lo que plantea Boaventura, que ha sido amigo de Lula, amigo de Rafael Correa, en fin. Lo que tendremos que preguntarnos es, ¿el presidente López Obrador tiene entendido esto? Yo creo que por las señales que ha dado y por los mensajes que ha mandado, desde aquella famosa foto con el libro de ¿Quién manda aquí? Se tomó, pues lo tiene claro, ¿no? Sí. Y que ahí vamos a ver un pulso difícil que puede poner al país. Ya estamos entrando en los últimos minutos, ya está por terminar esta interesante mesa de los periodistas. Comento un recado que me envían una persona confiable desde Naucalpan. Me dice: la donación del rancho Los Tres García es un tema que activistas veníamos proponiendo desde que se incautó el rancho. Nada tiene que ver con una preferencia al PAN o a Manuel Espino y su Ruta 5, tampoco de Patricia, la presidenta, y su familia. Es una auténtica propuesta ciudadana, de verdad. Y además será una excelente oportunidad de rescatar ambientalmente el bosque de los Remedios y esa parte del ejido que está infestada de invasiones y tiraderos clandestinos. Bueno, pues ojalá así sea y que sea una gran obra. Y si yo en lo personal hice un comentario que pudiese ir en contra de lo que aquí se está mencionando, pues retiro mis palabras y veremos que esto sea tal como se está planteando. Pero los veo muy solemnes y muy... Vean ustedes a Laura Bozzo con su birrete, su toga, recibiendo un doctorado honoris causa de parte, en una sesión organizada por la diputada del PRD, Gabriela Quiroga. Le entregaron el doctorado honoris causa por parte del Claustro Académico Universitario, el Centro Educativo Universitario de Morelos y el Centro Universitario Inglés. Esto se dio en un salón del Congreso de la Ciudad de México, aunque no fue organizado por este Congreso. Pues tenemos doctora. ¿La diputada es de Morena o es del PRD? Del PRD. Porque leí dos versiones. PRD. Ah, pues según esta versión. Sí, yo leí ayer, es del PRD. Sí. Es del PRD. Sí, sí. Pues grandes noticias y nosotros no nos metemos en ese tipo de cosas. ¿Cómo la ves, Miguel? Da cátedra. Es que la diputada está entrenándose para en algún momento decir en su partido que pase el desgraciado, ¿verdad? Para el último presidente. Pero ya no va a haber. Ya no va a haber. Ya no van a tener ni siquiera con quién hacer un espectáculo especial. Pues son de estas cosas, Héctor Palacio, que se dan en la política mexicana también, estos espectáculos tragicómicos y de toda índole, ¿no? Pues, y más allá de lo chusco, hay que recordar que este personaje estuvo vinculado con lo más oscuro del Perú. Claro, con Vladimir Montesinos, que era un asesino, torturador, súper corrupto. Sí. Entonces, más allá de la chacota, porque sea un personaje en la televisión, hay que ver a quién premia las cenizas del PRD. Sí, algunas ocasiones, Julio, hace algunos años escribía sobre cómo los actos, ¿no?, de alguna obra de teatro, alguna comedia musical, ¿no?, para describir la vida nacional, política, por supuesto, y estos elementos da como para escenas cómicas, ¿no?, como otorgarle a Bozzo una honoris causa de parte del PRD, que el otro día tuviste un debate que decía en lo que terminó el PRD, que volviendo para redondear de Rosario Robles a Laura Bozzo, entonces es triste la cosa. Miguel Vadillo, por favor, da por solemnemente clausurados los trabajos de esta mesa de los periodistas, haciendo alguna reflexión, invitando al público a lo que tú creas conveniente. No, de esto que decían de la oposición, a mí me parece que es una oposición cómoda para el presidente. Me parece que lo que hay es todo el golpe blando. Me parece que tiene todo bajo control. La oposición es muy predecible, con pocos argumentos. Habría temas para especialistas, la materia económica. Entonces nos olvidamos de Reyes Heroles y lo que resiste apoya. Pues yo creo que sí, me parece no solamente eso. Lo que creo es que el presidente está en un momento de una enorme solidez, con un gran apoyo social. Él lo sabe y lo está haciendo valer. Y esta oposición, que no solamente se da en la parte política, sino en la parte mediática, por lo que ha pasado y por lo que dice el presidente,
atiende a eso. No hay argumentos de fondo, pues no encuentro, no veo sustancia en esta oposición, y que a él le permite montarse en esta oposición bastante flojita para combatirla sin problema, ¿no? Bueno, pues lamentablemente el tiempo se ha agotado. Les agradezco como siempre la posibilidad de dialogar con absoluta libertad sobre los temas interesantes de la política, de la sociedad mexicanas. Arturo Cano, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Julio, como siempre. Gracias. Miguel Vadillo, gracias. Buenas tardes, gracias. Héctor Palacio, gracias. Julio, gracias.